Hola chicos, buen día. Hoy vamos a tocar el tema de órganos internos y externos de fiscalización. La idea de integrar el Sistema Nacional de Fiscalización surge de la necesidad de formar un frente común en todas las órdenes de gobierno y desde los ámbitos de análisis para examinar, vincular, articular y transparentar la gestión gubernamental y el uso de los recursos públicos con el fin de mejorar sustancialmente la rendición de cuentas a nivel nacional. Finalmente, el Sistema Nacional de Fiscalización tiene como objetivo principal la fiscalización y la transparentación de toda la información que se utilice dentro del gobierno, dentro de todas las entidades gubernamentales. Por tanto, es bien importante todos los aspectos que nos da esta parte del Sistema Nacional de Fiscalización. En México existe un amplio control y supervisión tanto al interior como al exterior de los distintos órganos que desempeñan funciones de gobierno. La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las Contralorías de las entidades federativas, las entidades de fiscalización superior local, las Contralorías municipales y las Contralorías internas de los órganos constitucionales autónomas deben tener la capacidad de mantener una vigilancia permanente sobre el desempeño de los entes públicos. Ya ven que platicábamos en clases anteriores sobre pues quiénes son los que se encargan de revisar toda la parte de la auditoría de cada entidad. Bueno, hay diferentes sectores y diferentes entes que van a revisar dependiendo de qué entidad se trate. Por ejemplo, hay entidades que son federales y, bueno, por ende va a entrar la Auditoría Superior de la Federación. Hay entidades que solamente son gubernamentales y entra, bueno, la Contraloría de cada entidad federativa. Pero hay entidades también que son que tienen diferentes tipos de recursos, que son descentralizadas, se conocen como descentralizadas, y perciben recursos de federal y de estatal. Por lo tanto, las auditan tanto entidades federativas, ¿vale?, como de la Auditoría Superior de la Federación, como la Contraloría de cada entidad federativa, ¿vale?, porque revisan ambos recursos que fueron entregados, ¿vale?, y ambas funciones, tanto federal como estatal. De la misma forma para las Contralorías municipales, como son los ayuntamientos, distintos tipos de entidades que dependen directamente de los municipios, ¿vale? Entonces va a depender de qué tipo de entidad sea en la que estemos laborando, va a ser el tipo de auditoría que tengamos, porque puede haber de los dos tipos, ¿vale?, dependiendo de a qué, y aparte puede haber otra sectorial, dependiendo del sector en el que estén, también puede haber una auditoría de revisión. Por lo tanto pueden haber una, dos, tres auditorías dentro de la misma entidad durante el mismo año, ¿sale? Se comenta que así que con el 17 de febrero del 2010, durante la presentación del informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008 ante la Cámara de Diputados, se mencionó por primera vez la necesidad de establecer el Sistema Nacional de Fiscalización. De esta forma se podría tener mucho más controlado lo que es la auditoría, más regulado. ¿Se acuerdan que platicábamos de que se fueron como que juntando las cuentas, haciéndolas de una forma que fueran generalizadas para toda la contabilidad gubernamental? Por lo mismo, porque se vio la necesidad de tener un mejor resultado, una mejor revisión, haciendo homogénea toda esta revisión, que sea mucho más fácil para quien revisa determinar si está bien o no está bien lo que se está realizando, ¿sale? Entonces sí es bien importante que pues tengamos en cuenta estos puntos, ¿no? Porque la parte de la contabilidad gubernamental pues no varía mucho en cuestión de cómo se utiliza de una dependencia a otra. Solo como veíamos, los catálogos de cuenta, que bueno, cada entidad va a ocupar las cuentas que para ellos sean necesarias, como en cualquier empresa, ¿sale? Bueno. El 22 de junio del 2015, considerando la aprobación de las reformas constitucionales que dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción, se firmaron las bases operativas para el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización, mismas que constituyeron el marco de orientación del trabajo de los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización,
durante el periodo de diseño, elaboración y aprobación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, ya hay uno, que no sé si lo han escuchado, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que es a nivel federal también y a nivel nacional. También se habilitó para esta función, para dar mucho más revisión a toda la parte corruptible del sistema, ¿sale? Entonces, están poniendo reglas mucho más estrictas para la ejecución del recurso. Por lo tanto, comentábamos que si en cada entidad, si se va a realizar alguna compra, hay que seguir todo el lineamiento, ¿sale?, que marca para poder hacer esa compra y que realmente sea efectiva, que sirva, porque si no, es lo que me comentábamos, ¿se acuerdan en un inicio? Que puede ser que compraste 10 computadoras y se las trataste de dar a los alumnos de mejor promedio, trataste de hacer algo bueno, ¿no?, para tu entidad, para tus alumnos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si no tienes cómo comprobar ese recurso, si nadie te autorizó comprar 10 computadoras para regalarlas, va a parecer como que pues las computadoras se las llevó cada quien a su casa, ¿no? A lo mejor algún trabajador, a lo mejor el encargado de la entidad, no sé, pueden ser mil conjeturas, pero si hiciste tu trámite, te lo autorizaron, designaron cómo se le iban a hacer entrega a esos chicos de las computadoras y está la evidencia de que se entregaron, entonces no va a haber mayor problema, pero siempre con la autorización, ¿sale? Como platicábamos con lo del presupuesto, a la hora de ejercer cualquier compra debe de estar previamente autorizada, ¿sale? Posteriormente, el 18 de julio de 2016, se promulgó la referida legislación, incluyendo la publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en cuyo título tercero se señala la definición, integración y función del Sistema Nacional de Fiscalización, mismo que ha trabajado desde 2010 llevando a cabo diversas acciones de coordinación en materia de fiscalización. Entonces, todas estas dependencias lo que hacen es trabajar juntas en diferentes temas, pero trabajando juntos para que la fiscalización sea mucho más fácil, mucho más ágil dentro de todas las entidades gubernamentales, ¿vale? Porque aparte los periodos son cortos de revisión, aunque se revisa el ejercicio anterior, pues no hay mucho tiempo para revisar tampoco, ¿vale? Entonces hay que agilizar esa parte, pero teniendo en cuenta estas diferentes pautas que nos ponen estas entidades, ¿vale? El artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, fracción 12ª, establece que el Sistema Nacional de Fiscalización es el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órganos de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información sin incurrir en duplicidad u omisión, ¿vale? Entonces nos da como que un panorama de qué se encarga el Sistema Nacional de Anticorrupción, ¿vale? Cómo es que está integrado para poder pues minimizar toda esta parte de la corrupción, ¿vale? Todo lo que sea corruptible dentro del sistema. Con base en la anterior y de conformidad en el artículo 37 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización está integrado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las entidades fiscalizadoras superiores locales y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas. Esto habla de cómo está integrado en general el Sistema Nacional de Anticorrupción, ¿sale? Y la Auditoría Superior es como que la cabeza de todas estas secretarías de revisión, ¿vale? Está la Secretaría de la Función Pública, que platicábamos que no solamente se revisa cómo se ejecuta el recurso, sino también cómo trabajan todas esas personas que integran esta entidad, ¿vale? Las entidades fiscalizadoras de cada de fiscalizadoras superiores locales, que en su caso, por ejemplo, son el ORFIS o diferentes tipos de entidades que se encargan de la supervisión. Y les comentaba, cada rubro va a tener un tipo de revisión específica
y va a tener una entidad fiscalizadora, ¿sale? Que usualmente es bueno, aquí por lo menos en Veracruz hay varias entidades fiscalizadoras dependiendo de qué sector estés, ¿sale? Y vas a tener que entregar también información de auditoría y de información mensual a cada una de esas entidades para ir llevando el control de tanto financiero como de desempeño de cada funcionario, ¿sale? El Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objetivo establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo que en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán el intercambio de información, ideas, experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos, ¿vale? Todas estas tareas están siempre encaminadas a, pues, el mejor funcionamiento de la entidad pública, ¿sale? A tener un mejor desarrollo dentro de estas entidades de tanto del recurso como del trabajo de los funcionarios. La estructura, pasamos al tema 3.3, que es la estructura del sector público federal. La administración pública mexicana en este contexto federal se distribuye en 3 estadios diferentes: la federación, los 32 entidades federativas y los 2.444 municipios, lo que permite hablar de un universo de 2.477 administraciones públicas, una por cada uno de los entes antes aludidos. Imagínense todas las entidades que son sujetas a revisión, ¿vale? Y aparte de todo esto, estamos hablando solamente de pues el contexto federal, ¿sale? Del contexto federal y no de todas las entidades, o sea, pequeñas que dependen de cada uno de estos sectores, ¿sale? Entonces son muchas entidades de revisión. Todas las entidades que reciban recurso, tanto federal como estatal, son sujetas a revisión, ¿sale? Por tanto, la auditoría, así como hay tantas entidades gubernamentales, hay tantos sistemas de revisión para estas entidades. ¿Qué pasa? No es que haya una sola persona que se encargue de revisar todas estas entidades. ¿Cuál es la función ahí? Bueno, de forma federal sí mandan a alguien para hacer la auditoría superior de la federación. Hay un ente especial para realizar esas revisiones. Por parte del Estado, lo que se hace, por ejemplo, en el caso del ORFIS, hacen concursos cada año para destinar despachos que se van a encargar de revisar cada uno de los entes, despachos privados, que van a revisar cada uno de los entes que dependen del gobierno del Estado, ¿okay? Entonces van a designar un despacho que cumpla con los requerimientos y especificaciones que marquen para poder hacer la revisión a cada una de las entidades públicas que reciben dinero del gobierno del Estado, en su caso, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Pues para que sea mucho más ágil y mucho más fácil, porque si fuera una sola persona que se encargue de revisar todo el mundo de información que hay en cada entidad que recibe dinero de entidades federales o estatales, pues no acabaría, porque de verdad es que es mucha información que hay que revisar. Entonces, por eso es que determinan un despacho de auditoría, un despacho contable que se encargue de la parte auditable, pero obviamente es un despacho referenciado en auditoría, ¿sale? En relación de la esfera de su competencia, la administración pública mexicana se puede clasificar en federal, local, municipal y delegacional. En atención a su forma organizacional, la administración pública se puede dividir en centralizada, descentralizada y desconcentralizada y descentralizada, o paraestatal, pudiéndose distinguir dentro de esta última a la sectorial de la no sectorial. Aquí se refiere más que nada a cómo se divide la administración pública. Aquí llaman centralizada a la que es federal solamente, la desconcentralizada y descentralizada
pues ya son dependencias que van a estar vinculadas con el gobierno federal, pero no dependen totalmente de ella, ¿vale? Así como la sectorizada y la no sectorizada, que pudiera ser, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, el Pemex, que son también sectoriales, ¿vale? Vamos a ver cómo está integrado la estructura del sector público, pero desde el Poder Ejecutivo, ¿sale? El Poder Ejecutivo, el Poder Superior Supremo de Poder, el Poder Supremo, Poder de la Federación, se divide para su ejercicio en Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. ¿Okay? El Poder Ejecutivo gobierna de conformidad con lo establecido por la legislación. Su titular es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Para la ejecución de sus labores, el presidente tiene la facultad legal para nombrar a sus coordinadores más cercanos, que son los secretarios de Estado y el Procurador General de la República, ¿vale? Al nombrar cada uno de sus secretarios, designa cada una de las cabezas de los sectores del país. Por lo tanto, esos van a ser los representantes de cada sector o de cada área del gobierno, ¿sale? La Administración Pública Federal está a cargo de las Secretarías de Estado y departamentos administrativos. ¿Okay? Entonces, si dice que la Administración Pública Federal está a cargo de las secretarías de cada estado, cada secretaría va a revisar cada sector de esta auditoría, ¿sale? De todo este mundo de entidades que hay dentro del gobierno, ¿vale? Existen 299 entidades de administración pública federal y empresas productivas del Estado, porque no solamente están la parte de las entidades que cumplen cierto desarrollo dentro de las entidades, sino que hay empresas productivas, como por ejemplo los que ya han visto los apoyos que se dan de leche, de alimento, de toda esta parte que se da por parte del gobierno. Ellos recolectan toda esta leche, estos alimentos, y los transforman para que sea mucho más económico la distribución. Bueno, ahora pasamos con el Poder Legislativo. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El Congreso se encarga de expedir leyes que regulan la estructura y funcionamiento interno de la República Mexicana. La Cámara de Diputados, conformada por 500 diputados, de estos 300 son elegidos con el principal voto de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional. El Senado de la República está integrado por 128 senadores, de los cuales en cada estado y en el Distrito Federal 2 son electos según el principio de votación de mayoría relativa y uno es designado en la primera minoría. Entonces, todas estas personas que integran la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿se acuerdan que platicábamos en clases pasadas de que son los encargados de autorizar las leyes del país? Por lo tanto, por eso es que hay tanto revuelo en todas estas leyes que van aprobando, desde el presupuesto de egresos. ¿Se acuerdan que platicábamos que luego se escuchan las noticias? No, pues es que los diputados no han dormido, en la Cámara no han dormido porque están aprobando las leyes, o terminaron la sesión hasta las 6 de la mañana, ¿no? Cuando ya están al límite de la fecha, o sea, cuando ya están a los días o al día anterior de autorización, porque tienen que ponerse de acuerdo sí o sí, terminen a la hora que terminen, ¿sale? Porque es la distribución de los recursos de todo el país, ¿sale? Entonces, sí es bien importante que esté autorizada por ellos, ¿ok? Y a su vez, en cada estado, pues debe de estar de la misma forma aprobadas cada uno de estos presupuestos por el Congreso de cada estado, ¿sale? A su vez, ya autorizado el presupuesto para cada entidad, también ya cuando se audita y se revisan todas estas entidades, también
pasa por el Congreso cada una de las cuentas públicas de estas entidades, por lo cual lo que se hace es que se debe de autorizar que esté bien la cuenta pública de cada entidad. ¿Cómo se designa esto? Bueno, con el trabajo de cada despacho que se realizó, con el reporte que cada despacho emitió y con las evidencias que cada despacho solicitó, se designa, se realiza un reporte sobre cada uno de los puntos solicitados. Si lo cumplieron, no lo cumplieron, cómo lo cumplieron, y se determina si la cuenta es aprobada o no es aprobada, ¿vale? Y entonces es cuando veíamos que se acuerdan que platicábamos de que pues fue autorizada la cuenta pública o no, o si sacaron de que a tal entidad pública le faltó, se acuerdan que decíamos se robó no sé cuánto, ¿no? Pero realmente era que pues uno emite la parte de que pues no cumple, ¿no? Y está determinado como daño público, pero todavía hay una parte de solventación después de esta parte. Entonces pues finalmente lo que se trata de la administración pública es de que estas partes no se realicen, ¿vale? Que cada uno de las formas en que se realice cada operación esté bien realizada para evitar esta parte, ¿vale? Por eso es bien importante que siempre los asientos contables, la realización de cada compra se realice de manera apegada a las leyes y a las formas que marca cada entidad, ¿sale? Hablábamos de que hay que apegarnos a los lineamientos que emite Cefiplan, por ejemplo, en materia de compras, de adquisiciones, todo el procedimiento que debe realizar, porque desde ese punto va a vincular a toda esta parte hasta tener la aprobación de la cuenta pública, porque por esos detalles podemos tener problemas al final, ¿sale? Por no tener bien definido cuáles son los límites o cuáles son las pautas que debemos cumplir para que esa compra, esa adquisición, esa realización de algo en específico, programa o lo que se vaya a realizar, esté bien fundamentado para que no tengamos ningún problema a la hora de ser revisado y aprobado por cada una de estas cámaras, ¿sale? Ahora pasamos al Poder Judicial. El Poder Judicial de la Federación está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, al efecto preservar que la Constitución sea la ley suprema y que no haya ninguna ley o norma que contradiga. Siempre acuérdense que para todo nos basamos en la Constitución, ¿sale? Entonces siempre es como que la Constitución y de ahí emanan las demás leyes, ¿sale? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal en México, también resuelve controversias entre la Federación y las entidades federativas, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque también ellos son mediadores de toda esta parte. Hay entidades que son federales y estatales y entra la Suprema Corte de Justicia, también entra como mediador entre estas dos partes, ¿sale? Al igual de los problemas que existen entre la federación y cada entidad federativa o cada ente, porque finalmente ellos ¿en qué momento entra la ley de la Suprema Corte de Justicia? En el momento en que vamos a irnos ya de manera laboral. Cuando ya está aprobada la cuenta pública, ya se designó qué puntos sí pasan y cuáles no, y se determina que hay daño público, por decirlo así, que se considera ya como que pues es como el más, ¿cómo llamarlo? Como el desacato mayor, por decirlo así, ¿no? Cuando se considera que una entidad realiza daño público, entonces ya se van contra la Suprema Corte de Justicia. Ya van a designar cuál va a ser la sanción a este tipo de malos, de mal funcionamiento, ¿sale? Entonces va a designar si, bueno, mediante juicio, mediante, no sé, diferentes factores,
cuál va a ser el castigo, la multa, lo que vayan a determinar, ¿sale? Ya yéndonos a esos aspectos. Cuando una autoridad actúa en contra de lo que dicta la Constitución o el Poder Legislativo, expide una ley contraria a ella. El agravio recurre al juicio de amparo para impedir los presuntos efectos violatorios. Recurso judicial que es examinado por las estructuras que integran el Poder Judicial. Entonces, lo que platicábamos ahorita, o sea, al no acatar lo que dicta la Constitución, lo que dicta cada ley que se emite derivada de la Constitución, pues obviamente va a haber un juicio para determinar cuáles son las violaciones que se están realizando en función del uso o mal uso del recurso que se está dando, ¿vale? La integración del Poder Judicial es el Poder Judicial de la Federación, está formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los jueces de distrito. La administración vigila y disciplina el Poder Judicial de la Federación con excepción de la Suprema Corte de Justicia Nacional, que está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por 11 ministros y funciona en pleno o en sala, ¿sale? Entonces todos estos poderes o todas estas entidades pueden ser quienes hagan la determinación de que algo se realizó mal, ¿sale? ¿Se acuerdan que también, por ejemplo, el Tribunal Electoral también entra a la revisión de la función pública para ver, por ejemplo, en cuestión, como ahorita viene lo de las elecciones y todo eso, también entra el Tribunal Electoral para realizar multas o para realizar revisiones desde el punto de que están cumpliendo los requisitos para ser funcionario público hasta ver que se cumpla realmente la parte electoral, ¿sale? Bueno, chicos, pues hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. En la siguiente clase vamos a retomar toda esta parte. Ahorita les voy a dejar esta grabación y pues nos estamos viendo en la próxima clase, ¿sale? Cuídense mucho y nos vemos próximamente.